Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más para comenzar esta vez un nuevo trimestre, una nueva lección. Se titula El libro de Marcos, así que vamos a estudiar la vida de Jesús a través de los ojos de Juan Marcos. Así que esta lección promete ser una muy interesante. El escritor es Thomas R. Shepard. Él es investigador del Nuevo Testamento del Seminario Teológico de la Universidad de Andrews y tiene un doctorado en teología y en salud pública. Así que es una autoridad en el Nuevo Testamento. Así que vamos a aprender mucho, pero antes de comenzar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos infinitamente por la oportunidad que nos da hacer tiempo para estudiar esta lección de escuela sabática, Señor, compartirla con las personas que tienen a bien vernos, Señor. Pedimos una bendición muy especial por ellos, que tu Santo Espíritu sea el que dirija esta lección de principio a fin, que pongan palabra en mi boca, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú no quieres decir, sobre todo ponerla por obra y práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que la lección de esta semana vamos a comenzar el comienzo del Evangelio. Y el versículo para memorizar es: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y crean el Evangelio. Marcos 1, 14 a 15. Estas palabras son palabras de nada más y nada menos que Juan el Bautista. Y ahora, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? Saben que en la Biblia, en los evangelios, no hace referencia, el escritor no hace referencia a sí mismo, excepto el Evangelio de Juan, en que él menciona que es el discípulo amado. Pero en Marcos dice que el autor del libro de Marcos puede ser que esté asociado con Juan Marcos, o sea, la tradición de la iglesia primitiva nos da a entender que es Juan Marcos, y vamos a ver quién es Juan Marcos. Vamos a aprender primero un poquito sobre, aunque la Biblia no habla mucho sobre estos y otros personajes, pero vamos a ver un poquito de quién era este personaje. Eh, Él fue un compañero ocasional de Pablo y luego fue compañero de Bernabé en el Evangelio, y también se relaciona con Pedro. Vamos a ver más adelante cómo cómo Pedro hace referencia, cómo él lo llama. Me sorprendió mucho, quizás había leído eso, nunca había tomado en cuenta cómo llamaba Pedro a Juan Marcos. Dice que aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que las escrituras dice de él. O sea, vamos a ver un poco de su personalidad a través de él. Y de allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia, luego miraremos hacia atrás. Saben que para comprender las cosas hay que mirar hacia atrás, por eso es importante la historia. Luego miraremos y consideraremos un misionero, por qué un misionero inicialmente fracasado, finalmente restaurado. O sea, el, el, eh, el ministerio de Juan Marcos al parecer fracasó, pero después se vio cómo ese muchacho, porque era un muchacho joven, fue restaurado y fue hecho fue un baluarte para tanto para Pablo como para Pedro y para Bernabé también, porque él fue compañero de Bernabé. Para comenzar, en la parte del domingo, el misionero fracasado. Vamos a ver por qué este misionero fue fracasado, y vamos a ver Hechos 12:12. Hechos 12:12. El libro de Hechos 12:12.
Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Aquí se dice que se cree que se hace mención de Marcos por primera vez, se piensa que esto era mediado de la década del 40 del primer siglo y se presenta el capítulo 12 como el hijo de una mujer llamada María que al parecer ella era adinerada y se simpatizaba con la iglesia y ahí se estaba haciendo la reunión. Y aquí en esta historia, en este primer, donde se hace mención de Marcos por primera vez, de Juan Marcos, no toma ningún papel, solamente se menciona. Pero va más adelante, ahora vamos a ver que hay una conexión entre Juan Marcos y Bernabé y Pablo. Esto está en Hechos 13, 1 al 5, y dice que había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, aquí se van a mencionar Bernabé y Simón llamado Níger, Lucio el Cireneo, Manaén criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Y un día mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual te he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo enviaron. Y enviado así por el Espíritu Santo, descendió a Selúcida y de allí navegaron a Chipre, y al llegar a Salamanca anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan y tenían a Juan en el ministerio. O sea, este es el primer viaje que hace Pablo y Bernabé. Ellos eran compañeros, hicieron su primer viaje juntos. Y aquí en el versículo 13 del capítulo 13 dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos se separó. O sea, él acompañó a estos dos hombres. El Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé para su obra. Ellos se fueron a su primer viaje, se llevaron a Juan Marcos como un siervo, un ayudante, pero Juan Marcos se cree que porque el viaje era muy difícil, él se separó. Y vamos a ver que según el espíritu de profecía en los Hechos de los Apóstoles, la página 139 y 140 dice: Pablo, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en el propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las provisiones del camino. Eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que pasó. O sea, por eso se cree que eso era un muchacho joven, quizás no estaba acostumbrado a una vida tan difícil y se cree que por eso se separó y por eso se llama el ministerio fracasado. Pero vamos a ver en la parte del lunes que Juan Marcos recibe una segunda oportunidad y en Hechos 15, 36 al 39. Hechos 15, 36 al 39. Un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por toda la ciudad de donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Bernabé llamó a Juan Marcos a Chipre y Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos en la gracia del Señor. Y de ahí en adelante los viajes de Pablo son con Silas, y entonces Bernabé tomó como compañero a Juan Marcos. Y aquí se dice que realmente esos viajes eran muy difíciles. Solamente hay que leer el listado de todas las situaciones que pasó Pablo durante su ministerio para entender que no era nada fácil lo que se vivía allí. Pablo quizás era una persona más recta, quizás no,
se ve que Pablo era una persona más recta, mientras que Bernabé era una persona más flexible. Eso le fue más fácil trabajar con Pedro, perdón, con Juan Marcos, que en ese tiempo se estaba formando. Quizás eh, Pablo no tenía la paciencia para formar un nuevo discípulo, eh, para mentorizar. Eso fue lo que hizo Bernabé. Y entonces tenía que ir con una persona que ya tuviera más formada. Para ser mentor se tiene que tener mucha paciencia y este muchacho, vamos a ver ahí entre líneas que él necesitaba un mentor y eso fue Bernabé para él. Y vamos a ver en Colosenses 4:10 cómo cambió, cómo esa segunda oportunidad que le dio Juan Marcos ayudó o sea, que le dio Bernabé, ayudó a este muchacho. Y vamos a ver que entre Bernabé y Juan Marco había lazos sanguíneos. Eh, Colosenses 4:10 dice, os saludan Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, cerca de quien ya recibiste instrucciones, si fuera vosotros recibido. O sea que Marcos y Bernabé eran primos, eran familia. Y en segunda de Tesalonicenses 4:11, segunda de Tesalonicenses, perdón, segunda de Timoteo 4:11. En un momento. Segunda de Timoteo 4:11. Saulo, Lucas estaba conmigo, trae Marcos contigo porque me es útil como el ministerio. O sea, ya Marcos había crecido. Me voy a parar aquí un momentito. ¿Saben? Mentoría es tomar a una persona y mostrarle el camino. O sea, es no simplemente decirle a la persona qué hacer, sino caminar con esa persona. Eh, este muchacho, Juan Marcos, era un muchacho joven. Si es como dice aquí, estaba acostumbrado a una vida no muy, o sea, una vida cómoda. Se va a pasar trabajo, todo el vituperio que era el ser misionero en ese tiempo. Ahora muchos misioneros pues duermen en hoteles, no estoy criticando eso, pero es más fácil, tienen auto, duermen en hoteles, pero esta gente vivía en la intemperie con un montón de peligro, o sea, era una situación muy difícil y Pablo al parecer no tenía ese don. Bernabé tenía el don de mentorizar, o sea, yo estoy sacando mi conclusión aquí. Él se lleva a este muchacho y lo enseñó. Eso es ser un mentor. Caminó con él y sacó todo su potencial. Fíjense que ser un mentor no es hacer una copia de sí mismo, no es que alguien me copie todo lo que yo hago, es simplemente ayudar a esa persona a sacar su potencial porque ya tú caminaste ese camino. O sea, yo siempre hablo de mis mentores y yo tuve, recuerdo a un señor, él era auditor, cómo me mentorizó un auditor si yo trabajaba en otra área. Pero él me enseñó un montón de cosas, o sea, él caminó ese camino, tuvo la paciencia, él supuestamente le tenía miedo, yo lo conocí, yo dije, ¿por qué si esto es una persona muy paciente, o sea, él quería mostrarme el camino. Tuve varios así. Entonces eso es un mentor, enseñar algo que tú sabes, pero no para que te copien, sino para sacar el potencial de esa persona. Eso hizo Bernabé con este muchacho, con Juan Marco, y vemos que después Pablo, que decía que no funcionaba, decía, tráemelo, porque ahora que está capacitado, ahora me es útil. O sea, es diferente. El mentor hace ese trabajo y cuando el producto está, o sea, ya Marco estaba listo, ahora le es útil. Y vemos que no solamente no solamente Pablo, sino que Filemón 1:24 nos habla otra vez. Te saluda
Epafra, mi compañero de prisión por Cristo, Marcos, ahí está eh, mm, Pablo está mencionando su staff y entre su staff está Marcos, entre sus compañeros, como él lo dijo, sus compañeros de prisión, Marcos, Aristarco, Lucas y mis colaboradores. O sea, eh, Marcos era su colaborador, porque él dijo, tráemelo porque es un. Y entonces, un tercer compañero, vimos Bernabé, que fue su mentor, vemos a Pablo y vemos que aquí en Primera de Pedro, Pedro también lo menciona y vamos a ver cómo Pedro llama a, a este personaje, no digo muchacho porque quizás ya no era un muchacho, ya el tiempo había pasado. 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros y Marcos, mi hijo, me saludan. O sea, Marcos se convirtió en el hijo adoptivo de Pedro. Así fue que este muchacho, por eso aquí se llama, vemos aquí la importancia de las segundas oportunidades y la importancia, esto lo saco yo por cosas que he aprendido, la importancia de ser un mentor. Pero para ser un mentor hay que tener un don. No cualquiera puede ser un mentor. Pablo parece que no podía hacerlo. No tenía la paciencia que se requería para hacerlo. En la parte del martes ya vamos a entrar al libro de Marcos. Ya habíamos visto poco lo que se menciona de Marcos, pero ya vimos que él fue compañero de los discípulos de mayor edad y quizás aprendió, quizás no, a través de los labios de Pedro. Puede ser que él fue que aprendió lo que era de la vida de Jesús, porque él no fue como, a diferencia de Mateo y de Juan, él no fue testigo ocular, sino que lo que él escribió, lo escribió a través de la experiencia de alguien más. En el libro de Marcos, nos habla aquí, lee Marcos 9 al 13. En estos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, Jesús vino del cielo y el Espíritu Santo descendió como paloma y una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Fíjense que se juntaron los tres en la Trinidad. Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre diciendo, dando, eh, eh, o sea, confirmando que ese era su hijo y su hijo amado y que se estaba complaciendo en él. Y aquí este escritor dice que el Espíritu impulsó en el desierto. La palabra griega original traducida como impulsó es caballo, el término comúnmente usado en el Evangelio de Marcos a referirse a la expulsión de los demonios. La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra el poder de la vida de Jesús y que está iniciando el viaje de su ministerio inmediatamente que enfrenta a Satanás. Pero antes de eso, dice que eventos señalan el bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes los tres, así que la importancia de este evento encontrará en un eco en lo que pasó en la cruz. Fíjense que tanto al principio de su ministerio como al final de su ministerio en la cruz, los tres están juntos porque se oyó una voz también que se habló en la cruz. Hay muchos elementos que están ahí en junto y vemos aquí que Jesús era divino humano, en lo divino él era Dios y era el Mesías, era Cristo y era el Mesías, pero como humano anunciado por un mensajero, fue anunciado por un mensajero, Marcos 1, 2 y 3. Alguien más poderoso que Juan,
Marcos 1:7. Él dijo que alguien venía que era más poderoso con Juan. El Hijo amado sobre quien el Espíritu Santo desciende. Marcos 1:10. Pero vemos lo siguiente acerca de su dimensión humana. Es bautizado por Juan, no a la inversa. Fíjense que Jesús no bautiza a Juan, sino que Juan bautiza a Jesús. Eso fue un símbolo de su sumisión como humano y también para dar ejemplo. Eso fue algo increíble. Y también como humano es impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que lo dirigía. Es tentado como por Satanás, está con animales salvajes y es atendido por los ángeles. Luego de la tentación, los ángeles vinieron y le dieron de comer. También como ser humano, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y como ser humano es nuestro hermano y nuestro ejemplo. Pero es algo que aceptamos por fe y nos maravillamos por la verdad que nos revela el amor de Dios hacia la humanidad. O sea, Él siempre, y fíjense que Él siempre va a ser humano. Eso fue algo que Él aceptó estar siempre en un cuerpo humano. Esa es la diferencia de él por lo demás. Él perdió o sea, él la dio, no la perdió, él lo dio. Eh, en la parte de el jueves, ya vamos a terminar. Esta lección es muy cortita, según yo. Eh, Marcos 1:14 al 15 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentido y creed en el evangelio. Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús, tres partes ilustrada, profecía, cronología en el tiempo. Y contenido, el tiempo se ha cumplido, eso decía Juan el Bautista, promesa de pacto y el contenido, el reino está cerca, llamado al discipulado y el discipulado era arrepiéntese y crean en el evangelio. En Daniel 9:24 al 27 habla de las 70 semanas que hablamos el trimestre que acaba de terminar y fíjense que en las 70 semanas comienza el conteo en el 405, en el 400, eh, son los 7 años literal bueno, no en el 457, sí, las 70 semanas comienzan en el 457 y las 69 semanas, la última semana comienza en el año 27. La mitad es el año 31 cuando Cristo murió, primero el 27 cuando se comienza su ministerio, el 31 cuando Cristo murió y el 34 cuando Cristo haciendo, o sea, cuando es el apedreamiento de Esteban. Esta profecía representa un año y la profecía comienza en el año 457 en el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la construcción de Jerusalén y las 79 semanas, ya dijo, comenzar en el 27, en el año 27, año que Jesús se bautizado y se comienza el ministerio, la mitad de la última semana es en el año 31 cuando Cristo murió y los 3 años y medio luego son cuando cuando Juan el Bautista, perdón, cuando Esteban es apedreado. Y este es el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para la reconstrucción de Jerusalén. Eso lo encontramos en Esdras 7. Y eso es lo que vemos cuando Esteban fue apedreado. Que eso lo vimos, eso lo hemos visto, pero esto se está enfatizando mucho por alguna razón. Y la parte del viernes, este resumen me pareció increíble.
Aquí dice qué fascinante es el hecho del primer ángel de Apocalipsis. Aquí se está haciendo una comparación entre el primer ángel, una conexión entre el primer ángel y Marcos 1. El tiempo se ha cumplido, Daniel 9, profecía de tiempo es una categoría, la hora del juicio ha llegado, Apocalipsis 14. El reino se ha acercado, eso decía Juan el Bautista, promesa de pacto, era el pacto, el evangelio eterno, o sea, el reino era el evangelio eterno. Arrepiéntanse, crean, llamado al discipulado. Y en Apocalipsis 14 temas glorifiquen, adoren a Dios. El mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo, predicho en la profecía de 2300 días de Daniel 8:14. Este comenzó en 1844. El juicio trae al reino de Dios el pueblo perseguido. La exhortación del primer ángel es reverenciar, glorificar y adorar a Dios. Es el llamado al discipulado dirigido al mundo. Porque ¿cuál es el evangelio eterno? Que Cristo vino, murió y resucitó para salvar, para dar la salvación. Y es un Dios falso a quien reverencia, glorifica y quien adora. Así que como el mensaje de Jesús en Marco 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel, en el inicio de la proclamación del evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel. O sea, todo se está conectando, porque fíjense que la profecía de Daniel de las 70 semanas se cumplen en Jesús y se cumplen en su bautismo, en su muerte y termina con el apadramiento de Esteban. Y vamos con Pedro. Mientras que el mensaje del primer ángel es un llamado a que la hora del juicio ha llegado, o sea, el tiempo se ha cumplido, viene Jesús, la hora del juicio ha llegado, anunciar el evangelio eterno. El evangelio eterno fue lo que hizo Jesús cuando vino. Así que hay una conexión bien interesante que este escritor está haciendo. Nunca había visto, nunca había escuchado eso, o si lo he escuchado, no lo recuerdo. Así que, como le dije, esta lección promete enseñarnos muchas cosas. Ya yo encontré las primeras curiosidades, como que Juan Marcos Pedro lo llamaba su hijo adoptivo, o sea, le fue muy útil. Y estas conexiones que hace aquí entre Marcos 1, lo que ocurre en Marcos 1 y lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Bueno, esta lección es corta, yo le invito a que la estudien, a que saquen provecho de la misma y nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Así que tengan una bendecida semana y nos vemos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre. En este momento estamos delante de ti, dándote la gracia por esta lección que tú nos das, Señor, porque cada día tu palabra es nueva. Aprendemos cosas nuevas, Señor, que nos enseña cómo desde Génesis hasta el Apocalipsis hay un hilo que une todo, Señor, y todo nos habla de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu gracia, de tu redención, Señor, o sea, de tu sumisión, hacerte humano, Señor, para podernos darnos el privilegio de vivir la vida que no merecemos. Tú viviste la vida que tú no merecías para que nosotros vivamos la vida que nosotros no merecemos. Agradecemos por eso, pedimos una forma especial por cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu esté siempre con ella, que lo protege, que le dé una linda semana, Señor, y que las bendiciones del cielo siempre estén con ella. En el nombre de Jesús, amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.